¿Puede el reconocimiento por la ciudadanía de los beneficios de la biodiversidad de los bosques urbanos ayudar a la acción climática en la ciudad? Soy Liliana Paza Vargas, saludos a la audiencia. Hoy quiero presentarles la iniciativa Tiluchi Ciclista Conectando Gente y Biodiversidad para la Acción Climática en Santa Cruz de la Sierra y presentarles también en las fotos al equipo del Museo Nelke Mercado, del Gobierno Municipal de Santa Cruz de la Sierra y el barrio Comifac. Siguiente, por favor. El proyecto de vinculación tuvo como objetivo la construcción colectiva de corredores ecológicos para reducir las islas de calor en la ciudad de Santa Cruz, al este de Bolivia, favoreciendo el disfrute de la ciudadanía con una visión de ciudad resiliente. En ese marco surge la iniciativa de implementar los corredores ecológicos incorporando especies nativas. El enfoque adoptado es el de ecosistemas, haciendo énfasis en los principios de la adaptación basada en ecosistemas y los criterios de las soluciones basadas en la naturaleza. Como observan en el mapa satelital inferior izquierdo, la intervención fue en el sector este de la ciudad, del corredor proyectado, que uniría dos áreas verdes, el parque urbano con el jardín botánico. En esta primera etapa, la iniciativa consideró un tramo piloto, que en el mapa se pinta de rojo, de aproximadamente 4 kilómetros, de la avenida Tres Pasos al Frente, una avenida de alto tráfico y comercio en la ciudad. Siguiente, por favor. Cuando llegó el momento de enseñarles a pedalear a mis hijos, no fue tan difícil que aprendieran. Sin embargo, en el momento de salir con ellos por las calles de mi ciudad, como en la foto que observan, nos topamos con dificultades. El poco respeto de los conductores de vehículos motorizados hacia el derecho de vía de una familia de ciclistas y, por otro lado, la ausencia de árboles en muchas de las calles pavimentadas. La falta de vegetación genera islas de calor. Con esa experiencia me propuse incentivar acciones para ganar espacios para el bicitransporte para familias como la mía, dando seguridad a mujeres, niñas, niños en las calles, así como impulsar que las vías donde se transita habitualmente tengan árboles para brindar sombra a ciclistas y peatones y así también hacer frente a los efectos del cambio climático. A la izquierda pueden ver la foto del tramo piloto. La ciudad de Santa Cruz de la Sierra es la ciudad más poblada de Bolivia, concentrando el 18% de la misma, con cerca de 2 millones de habitantes. Respecto al cambio climático, en la actualidad, la ciudad en época seca llega a 38 grados centígrados. Con los escenarios de cambio climático al 2030, la temperatura podría subir 2 grados más, incrementando las islas de calor en la ciudad. Desde el periodo de 2009 al 2019, observamos que en el espacio de la mancha urbana ha visto disminuida su cobertura arbórea. Haciendo el análisis del índice verde urbano por distrito, 7 de los 16 distritos tienen valores por debajo de lo permitido en la ciudad. A esa fragmentación de cobertura arbórea y las islas de calor se suma el desconocimiento de la ciudadanía por los beneficios de los bosques urbanos y que no hay una agenda local respecto al cambio climático. La solución planteada desde esta iniciativa propuso que la población conozca los beneficios de la biodiversidad, que la ciudadanía se involucre en la investigación de la biodiversidad en el tramo, promoviendo la ciencia ciudadana y el fortalecimiento de la gobernanza para la adaptación al cambio climático entre el gobierno municipal, la academia, vecinas y vecinos. De manera que la acción climática sea construida con el liderazgo de la ciudadanía. Inicialmente fue importante que los actores locales se articularan, dialogaran respecto a la importancia de los bosques urbanos. Para esto se realizaron reuniones, seminarios virtuales con el gobierno municipal, las juntas vecinales y charlas virtuales dirigidas al público en general respecto a la importancia de los bosques urbanos en la ciudad. Seguidamente se realizó un diagnóstico microclimático de biodiversidad y social del tramo piloto, involucrando a los actores meta en el mismo. En la foto central pueden ver la participación de los vecinos, por ejemplo, en la descripción de los murciélagos. Se grabaron videos de los diagnósticos, los cuales fueron difundidos a vecinos, vecinas del barrio a través de los grupos de WhatsApp creados. Los principales resultados alcanzados fueron conformar una plataforma urbana vecinal para la implementación y monitoreo de los arbolitos. Los roles y actividades están plasmados en un plan de acción climático vecinal donde se conformó una plataforma urbana con vecinos comprometidos con la biodiversidad, como ven la foto de la derecha. Y como parte de este plan se realizó como primera acción el arbolado del tramo piloto con las especies nativas. Siguiente, por favor.
La restauración con la conformación de corredores ecológicos hacia los pulmones verdes de la ciudad creará las condiciones para un ciclo natural del agua, microclima estable y convertir a la ciudad en un espacio más resiliente a los riesgos ambientales, así como el disfrute de la ciudadanía y los ciclistas urbanos. La alianza entre el tejido urbano es clave para la toma de decisiones y la implementación de iniciativas de acción climática. Resaltar la importancia de escuchar e incorporar a la ciudadanía en la toma de datos de las evidencias científicas, ya que esto puede ayudar a construir de manera participativa políticas públicas de cambio climático. Con los resultados de la iniciativa, la visión es continuar gestionando ante autoridades locales, nacionales, financiadores y replicar el proceso de la misma en toda la ciudad. Agradecer a un actor clave para el proyecto como Flaxo Ecuador, al IRDC de Canadá, que financió el proyecto, quien ha permitido impulsar y visibilizar el mismo. Muchas gracias.